Saludos jóvenes, bienvenidos al tema 2 de la unidad 1 que tiene por nombre VLAN y BTP, en el cual se describirá el propósito de la VLAN en una red conmutada. El rendimiento de la red es uno de los factores más importantes en la productividad de una empresa. Una de las tecnologías que contribuyen a mejorar el rendimiento de la red es la división de los grandes dominios de difusión en dominios más pequeños. Por una cuestión de diseño, los routers bloquean el tráfico de difusión en una interfaz. Sin embargo, los routers generalmente tienen una cantidad limitada de interfaces LAN y la función principal de un router es trasladar información entre las redes, no proporcionar acceso a la red a las terminales. ¿Qué es una VLAN? En primer lugar, vamos a empezar por saber qué son. Del inglés virtual, LAN, red de área local virtual, es un método que permite crear redes que lógicamente son independientes, aunque éstas se encuentran dentro de una misma red física. De esta forma, un usuario podría disponer de varias VLAN dentro de un mismo router o switch. Podría decirse que cada una de estas redes agrupa los equipos de un determinado segmento de red. Crear estas particiones tiene unas ventajas bastante claras a la hora de administrar una red. Dentro de un entorno de redes conmutadas, las VLAN proporcionan la segmentación y la flexibilidad organizativa. Las VLAN proporcionan una manera de agrupar dispositivos dentro de una LAN. Un grupo de dispositivos dentro de una VLAN se comunica como si estuvieran conectados al mismo cable. Las VLAN se basan en conexiones lógicas en lugar de conexiones físicas. Las VLAN permiten que el administrador divida las redes en segmentos según factores como la función, el equipo del proyecto o la aplicación, sin tener en cuenta la ubicación física del usuario o del dispositivo. Los dispositivos dentro de una VLAN funcionan como si estuvieran en su propia red independiente, aunque compartan una misma infraestructura con otras VLAN. Beneficios de las VLANs. Las VLAN facilitan el diseño de una red para dar soporte a los objetivos de una organización. Los principales beneficios de utilizar las VLAN son los siguientes. Seguridad. Los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la red, lo que disminuye la posibilidad de que ocurran violaciones de información confidencial. Reducción de costos. El ahorro de costos se debe a la poca necesidad de actualizaciones de red costosa y al uso más eficaz de los enlaces y del ancho de banda existente. Mejor rendimiento. La división de las redes planas de capa 2 en varios grupos de trabajo lógicos, dominios de difusión, reduce el tráfico innecesario en la red y mejora el rendimiento. Dominios de difusión reducidos. La división de una red en sus redes reduce la cantidad de dispositivos en el dominio de difusión, donde se puede dividir cada uno de los departamentos en una empresa para crear dominios de difusión dentro de la misma red. Mayor eficiencia del personal de TI. Las VLANs facilitan el manejo de la red debido a que los usuarios con requerimientos similares de red comparten la misma VLAN. Cuando se dispone de un switch nuevo, se implementan todas las políticas y los procedimientos que ya se configuraron para las VLAN específicas cuando se asignan los puertos. También es fácil para el personal de TI identificar la función de una VLAN proporcionándole un nombre. Administración más simple de aplicaciones y proyectos. Las VLAN agregan dispositivos de red y usuarios para admitir los requisitos geográficos o comerciales, y al tener características diferentes, se facilita la administración de un proyecto o el trabajo con una aplicación especializada. Un ejemplo de este tipo de aplicación es una plataforma de desarrollo de aprendizajes por medios electrónicos para el cuerpo docente. Cada VLAN es una red conmutada, corresponde a una red IP. Por lo tanto, al diseñar la VLAN se debe de tener en cuenta la implementación de un esquema de direccionamiento de red jerárquico. El direccionamiento jerárquico de la red significa que los números de red IP se aplican a los segmentos de red o a la VLAN de manera ordenada,
lo que permite que la red se tome en cuenta como conjunto. Los bloques de direcciones de red contiguas se reservan para los dispositivos en una área específica de la red y se configuran en estos. Existen diferentes tipos de redes VLAN, las cuales se utilizan en las redes modernas. Algunos tipos de VLAN se definen según la clase de tráfico. Otros tipos de VLAN se definen según la función específica que cumplen. VLAN de datos. Una VLAN de datos es una red configurada para transportar tráfico generado por usuarios. Una VLAN que transporta tráfico de administración o de voz no sería una VLAN de datos. En una práctica común es separar el tráfico de voz y de administración del tráfico de datos. A veces, a una VLAN de datos se le denomina VLAN de usuario. Las VLAN de datos se usan para dividir la red en grupos de usuarios o dispositivos. VLAN predeterminada. Todos los puertos de switch se vuelven parte de la VLAN predeterminada después del arranque inicial de un switch que carga la configuración predeterminada. Los puertos de switch que participan en la VLAN predeterminada forman parte del mismo dominio de difusión. Esto admite cualquier dispositivo conectado a cualquier puerto de switch para comunicar con otros dispositivos en otros puertos de switch. La VLAN predeterminada para los switches Cisco en la VLAN 1 tienen todas las características de cualquier VLAN, excepto que no se le puede cambiar el nombre ni se puede eliminar. Todo el tráfico de control de capa 2 se asocia a la VLAN 1 de manera predeterminada. VLAN nativa. Está asignada a un puerto troncal 802.1Q. Los puertos de enlace troncal son los enlaces entre switches que admiten la transmisión de tráfico asociados a más de una VLAN. Los puertos de enlace troncal 802.1Q admiten tráfico proveniente de muchas VLAN, tráfico con etiquetas, así como el tráfico que no proviene de una VLAN, tráfico sin etiquetas. El tráfico con etiquetas hace referencia al tráfico que tiene una etiqueta de 4 bytes insertada en el encabezado de la trama de Ethernet original que especifica la VLAN a la que pertenece la trama. El puerto de enlace troncal 802.1Q coloca el tráfico sin etiquetar en la VLAN nativa, que es la VLAN 1, de manera predeterminada. Las VLAN nativas se definen en la especificación EEE 802.1Q a fin de mantener la compatibilidad con el tráfico sin etiquetar de modelos anteriores, común a las situaciones de las LAN antiguas. Una LAN nativa funciona como identificador común en extremos opuestos a un enlace troncal. Se recomienda configurar la VLAN nativa como VLAN sin utilizar, independientemente de la VLAN 1 y de otra VLAN. De hecho, es común utilizar una VLAN fija para que funcione como VLAN nativa para todos los puertos de enlace troncal en el dominio conmutado. VLAN de administración. Una VLAN de administración es cualquier VLAN que configura para acceder a las capacidades de administración de un switch. La VLAN 1 es la VLAN de administración de manera predeterminada. Para crearla se asigna una dirección IP y una máscara de su red a la interfaz virtual del switch o SVI de esa VLAN, lo que permite que el tráfico del switch se administre mediante HTTP, Telnet, SSH o SNMP. Dado que la configuración de fábrica de un switch Cisco, la VLAN 1 se establece como VLAN predeterminada, la VLAN 1 no es una elección adecuada para la VLAN de administración. En el pasado, la VLAN de administración para los switches 2960 era la única SVI activa. En las versiones 15.x de iOS de Cisco, para los switches de la serie Catalyst 2960 es posible tener más de una SVI activa. Con iOS de Cisco 15X se debe registrar la SVI activa específica asignada para la administración remota. Si bien
en teoría un switch puede tener más de una VLAN de administración, esto aumenta la exposición a los ataques de red. Detalles del campo de etiqueta de la VLAN. El campo de etiqueta de VLAN consta de un campo de tipo donde un campo de prioridad, un campo de identificador de formato canónico y un campo de ID de la VLAN. Tipo es el valor de 2 bytes denominado ID de protocolo de etiqueta, TPID. Para Ethernet este valor se establece en 0x8100 en hexadecimal y prioridad del usuario es un valor de 3 bits que admite la implementación a nivel o de servicio. Identificador de formato canónico, CFI, es un identificador de 1 bit que habilita las tramas token ring que se van a transportar a través de los enlaces Ethernet. El ID de VLAN, BID, es un número de identificación de VLAN de 12 bits que admite hasta 4096 ID de VLAN. Una vez que el switch introduce los campos tipo y de información de control de etiquetas, vuelve a calcular los valores de FCS e inserta la nueva FCS en la trama. VLAN de rango normal. Se utiliza en redes de pequeños y medianos negocios y empresas. Se identifica mediante un ID de VLAN entre 1 y 1005. La ID de 1002 a 1005 se reservan para la VLAN Token Ring y FDDI. Los ID 1 y 1002 a 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar. Las configuraciones se almacenan en un archivo de base de datos de VLAN denominado VLAN.dat. El archivo VLAN.dat se encuentra en la memoria flash del switch. El protocolo de enlace troncal de VLAN, BTP, que permite administrar las configuraciones de VLAN entre los switches, solo puede descubrir y almacenar redes VLAN de rango normal. VLAN de rango extendido. Posibilita a los proveedores de servicio que amplíen su infraestructura a una cantidad de clientes mayor. Algunas empresas globales podrían ser lo suficientemente grandes como para necesitar los ID de la VLAN de rango extendido. Se identifican mediante un ID de VLAN entre 1006 y 4094. Las configuraciones no se escriben en el archivo de VLAN.dat. Admiten menos características de VLAN que la VLAN de rango normal y se guardan en el archivo de configuración en ejecución de manera predeterminada. BTP no aprende la VLAN de rango extendido. Nota, la capacidad máxima de VLAN disponibles en los switches Catalyst es 4096, ya que el campo ID de VLAN tiene 12 bits. En el encabezado de la IEEE 802.1Q. Enlaces troncales de la VLAN. Un enlace troncal de VLAN es un enlace de capa 2 del modelo OSI entre dos switches que transportan el tráfico para toda la VLAN a menos que se restrinja lista de la VLAN permitida de manera manual o dinámica. Para habilitar los enlaces troncales, configure los puertos en cualquier extremo del enlace físico con un conjunto de comandos paralelos. Para configurar un puerto de switch en un extremo de un enlace troncal, utilice el comando switchport modetron. Con este comando, la interfaz cambia a modo de enlace troncal permanente. El puerto establece una negociación de protocolo de enlace troncal dinámico DTP para convertir el enlace en un enlace troncal, incluso si la interfaz conecta a este o no acepta el cambio. Protocolo de enlace troncal dinámico DTP. Las interfaces troncales Ethernet admiten diferentes modos de enlace troncal. Una interfaz se puede establecer como troncal o no troncal, o puede negociar el enlace troncal con la interfaz vecina. La negociación de enlaces troncales entre dispositivos de red la maneja el protocolo de enlace troncal dinámico DTP, que solo funciona de punto a punto.
DTP es un protocolo exclusivo de Cisco que se habilita de manera automática en los switches de las series Catalyst 2960 y Catalyst 3560, y los switches de otros proveedores no admiten el DTP. DTP maneja la negociación de enlaces troncales solo si el puerto del switch vecino está configurado en un modo de enlace troncal que admite DTP. Precaución: algunos dispositivos de interworking pueden reenviar tramas DTP de manera incorrecta, lo que puede causar errores de configuración. Para evitar esto, desactive DTP de las interfaces de los switches Cisco conectados a dispositivos que no admitan DTP. La configuración predeterminada de DTP para los switches Cisco Catalyst 2960 y 3560 es Dynamic Auto, Dynamic automático. Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Los invito a analizar el video las veces que sea necesario para lograr la competencia establecida. Nos vemos en la próxima videoclase.